hacer un breve repaso de lo que estábamos hablando en la ocasión pasada. Estuvimos hablando un poco acerca de la historia, de cómo se estaba gestando todo hasta llegar a las 12 tribus, vimos cómo se generó la ley mosaica y veíamos que lo que el Señor estaba haciendo en todo tiempo era, siempre lo ha intentado hacer y siempre ha sido su propósito y siempre es lo que Dios quiere con nosotros, que es restablecer nuestra relación directa con Él. Bien, vimos cómo el pueblo sentía miedo y cuando se estaban dictando las leyes desde allá, desde el monte, el pueblo tembló y entonces tuvo temor y quisieron que fuera a través de Moisés que llegaban las leyes. Después vimos que llegó la ley, vinieron todos los efectos de la ley y para la llegada del Señor Jesucristo estaba imperando pues todo el fariseísmo, el legalismo y con él pues toda el dolor, el control, etcétera. Y vimos que el Señor había llegado en el momento preciso y traía la gracia. Vimos una definición de la gracia, estuvimos mirando algunas de las tesis de la revolución de la gracia que pues tienen que ver con todo lo que nos favorece a nosotros, el amor, el favor de Dios, la presencia del Espíritu Santo, la libertad, la comunión directa con el Señor. Después estuvimos hablando acerca de las características de los revolucionarios de esta revolución de la gracia. Vimos las diferencias entre la revolución de la gracia y las otras revoluciones. Y después empezamos a trabajar el tema que vamos a continuar hoy, que es si hay conflicto entre la ley y la gracia. Preguntábamos, ¿realmente existe? Luego vimos que eso se trataba más bien de los partidarios y luego empezamos a trabajar acerca del origen del conflicto. Vimos que se trataba, que esto viene desde la época de la iglesia primitiva. Bueno, y en eso estábamos cuando se nos acabó el tiempo en la clase. Ahí ya está la presentación, espero que la estén viendo. Si acaso me avisan. Bueno, entonces vino todo este conflicto y a raíz del conflicto pues entonces se hizo el famoso concilio de Jerusalén, en el cual se reunieron los apóstoles para tratar de buscar una salida a esta situación. Bien, y entonces pues emitieron este comunicado que es la carta que ellos enviaron a las iglesias, en la que dice, los apóstoles y los ancianos a nuestros hermanos gentiles en Antioquía, Siria y Cilicia. Nos hemos enterado de que algunos de los nuestros, sin nuestra autorización, los han inquietado a ustedes, alarmándoles con lo que les han dicho. Así que de común acuerdo, hemos decidido escoger a algunos hombres y enviarlos a ustedes con nuestros queridos hermanos Pablo y Bernabé, quienes han arriesgado su vida por el nombre del Señor Jesucristo. Por lo tanto, les enviamos a Judas y a Silas para que les confirmen personalmente lo que les escribimos. Nosotros nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles a ustedes ninguna carga aparte de los siguientes requisitos: abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Bien harán ustedes si evitan estas cosas. Con nuestros mejores deseos. Y esa fue la carta que enviaron lo que surgió pues del concilio de Jerusalén. Y miren ustedes cómo pues el conflicto aparente que hay entre la ley y la gracia surgió desde la iglesia primitiva y lo hemos venido arrastrando a través de todos estos 2000 y pico de años y sigue pues esta diferencia que no es, como les decía a ustedes, no hay ningún conflicto entre la ley y la gracia, pero sí hay un conflicto entre los partidarios de la ley y los partidarios de la gracia. Más diría yo que el conflicto es del lado de los partidarios de la ley. La persona que es partidaria de la gracia, como es, digamos, la visión que tenemos en el río, la persona pues realmente no tiene intenciones de generar conflicto con esto, porque pues tiene claro que el amor de Dios nos ha acogido, que tenemos acceso a la presencia de Dios y a las bendiciones que podemos nosotros acceder a través de la obra del Señor Jesucristo en la cruz y por medio de la presencia del Espíritu Santo, que eso es en esencia lo que es la gracia. Entonces,
Cuando una persona tiene claro esto, pues realmente como que no está en mucho propósito o en mucha intención de estar generando controversia alrededor de esto, porque es muy claro y es muy evidente para una persona que realmente ha entendido que nosotros no estamos acogidos por el amor de Dios, por nuestras obras, por nuestros logros, por nuestros méritos, por nuestras capacidades o por lo que nosotros hayamos hecho, sino que es una obra que fue hecha por el Señor Jesucristo en la cruz, que somos beneficiarios simplemente por su amor, que no tenemos nada que reclamar y que no pretendemos tampoco aportarle a la obra que el Señor Jesucristo hizo, porque entendemos claramente que eso es despreciar el sacrificio de Cristo, que en términos más sencillos significa pisotear la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque si el Señor Jesucristo hizo un sacrificio y yo quiero y ya entiendo que su obra fue completa, ¿para qué quiero seguir haciendo obras? ¿Para qué quiero seguir tratando de lograr méritos? Pues si yo lo hago y lo intento y pretendo hacerlo, estoy subvalorando, menospreciando la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Entonces veíamos que existió la ley mosaica y que con la llegada del Señor Jesucristo, con su obra en la cruz, con la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, ya no vivimos bajo la ley. Entonces la pregunta que podría surgir, entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? Y miren ustedes lo que dice allí en Gálatas 3, 24, 25. Dice, así que la ley vino a ser nuestro guía. En la otra versión, en la Reina Valera, dice nuestro ayo, nuestro bastón, encargado de conducirnos a Cristo para que fuéramos justificados por la fe. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos al guía, es decir, a la ley. Entonces, aquí nosotros vamos a estar hablando, y ustedes lo saben que en muchas ocasiones me refiero a este aspecto, la didáctica de Dios, es la forma como el Señor ha utilizado la ley. Nosotros no podemos en este momento decir que la ley no formó parte del plan de salvación, porque la ley sí formó parte del plan de salvación. Es más, era un sendero obligatorio, un camino indispensable que debemos andar, pero no nos podemos quedar en la ley. Después de la ley vino la gracia a través de la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Entonces, mal haríamos nosotros en desconocer la ley. No la podemos desconocer en absoluto, porque formó parte del plan de salvación. Pero no nos podemos quedar en la ley. Es decir, la ley es una etapa. Recuerden cuando estudiamos las dispensaciones. El periodo de la ley es una etapa. Terminada esa etapa, entramos al periodo de la gracia. ¿Desconocemos la ley? No, hombre, no podemos desconocer la ley, pero no nos podemos quedar en el pasado. Nosotros no podemos seguir viviendo bajo la ley, dado que el Señor Jesucristo vino y nos trajo consigo la gracia. Entonces, ¿la ley es mala? No, la ley no es mala. La ley era necesaria como parte del proceso del plan de salvación del Señor con su pueblo y también con lo que a nosotros respecta en el sentido de que nos podemos apropiar de todo lo que el Señor ha hecho y de toda la obra que el Señor ha hecho a través del pueblo judío. Pero esa etapa terminó, no nos podemos quedar en el pasado. Así que, como dice la escritura, cuando yo era niño pensaba como niño y hacía todas las cosas de niño, pero ya ahora hemos llegado a una nueva etapa, no podemos seguir quedándonos atrás. La didáctica del Señor lo que hace es esto, la ley nos prepara para la venida del Señor Jesucristo y con él la gracia. Por eso figuran en la ley todos esos lineamientos acerca de los sacrificios y demás, todos apuntando a la venida del Señor Jesucristo. Y la gracia nos prepara para el cielo. Entonces tenemos ley, gracia y cielo. En el Antiguo Testamento la ley, en el Nuevo Testamento o en el tiempo presente la gracia y nuestro futuro obviamente será el cielo. Con la venida del Espíritu Santo, porque recuerden que el Señor Jesucristo lo dijo, les conviene que yo me vaya, entra en ejecución el periodo de la gracia. Al ser los hombres incapaces de cumplir la ley en su cabalidad, entonces nos tenemos que ver abocados necesariamente a encontrar una solución diferente. Y esa solución es el Señor Jesucristo que nos lleva a la gracia. Es decir, la ley nos condujo a la gracia.
pero no podemos seguir viviendo en la ley. Bien, eso como para que nosotros lo vayamos identificando. Ahora vamos a mirar algunos aspectos relacionados con la forma como nosotros debemos identificar la ley. Vamos a hacer este título que le he colocado es Identificando la ley para hacer un breve análisis de eso. Normalmente, cuando pensamos en la ley, siempre pensamos en el decálogo. Es como un inconsciente colectivo que nosotros traemos de pronto los que venimos de la Iglesia Católica. Y es que siempre que nos hablan de la ley pensamos en los 10 mandamientos. El decálogo está enfocado en las relaciones, bien sean las relaciones con Dios o en las relaciones con los demás. Recuerden cuando las personas que nos acompañaron en el seminario de la formación ABA, ahí lo veíamos. Pero la ley es más que el decálogo. La ley mosaica, según lo que dicen los estudiosos, son aproximadamente 613 normas. Hoy estuve mirando un poco acerca de eso y pues hay toda una bibliografía al respecto de los autores y de las personas que se dedicaron a enumerar las leyes, teniendo en cuenta que algunas de ellas están en Deuteronomio, otras están en Levítico, algunas están repetidas, verificar que no se tomen dos veces. Es decir, ha habido estudiosos en la historia que se han dedicado a hacer ese trabajo minucioso y la conclusión a la que se llega es que son aproximadamente 613 normas. Eso, digamos, en el argot de los libros de teología está muy claro. Ahora, hay que diferenciar que entre esas 613 normas hay leyes morales, hay leyes ceremoniales, hay leyes civiles, ¿ok? Que nosotros tenemos que tener esa diferenciación, porque es que uno cuando le hablan de ley, uno piensa es exclusivamente los 10 mandamientos. En los 10 mandamientos solamente hay una ley ceremonial, que es la del día de las fiestas, del Sabbat prácticamente. Y se fueron agregando también después a las leyes, a las 613 normas, se fueron agregando pues más normas que las fueron haciendo, pues recuerden ustedes que esto todo se hizo a través de tradición oral. Y además, las leyes se utilizaron como instrumento de manipulación, de dominio, instrumento para aprovecharse de los demás. ¿Y eso lo hacían quiénes? Pues los fariseos, los líderes religiosos, las personas que estaban, digamos, que eran más conocedoras de la ley, también diseñaron leyes para poder tener el control de la gente, que era lo que buscaban. Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes que esto pasa, que esto ocurrió y que las cosas pues están de esta manera. Ahora, vamos a mirar cuáles son algunos de los beneficios de la ley. La Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios, allá en 2 de Timoteo 3:16. Entonces, una de los beneficios de la ley o de las intenciones de la ley era concientizarnos, hacernos conscientes del pecado. La otra cuestión es que, por ejemplo, no se sabía que muchos de los reglamentos que establece, que están consignados en la ley mosaica, hablan de pecados que uno ni conocía. Entonces la ley nos ayuda a tomar conciencia de eso. Muchas cosas del pecado las aprendemos leyendo la ley. ¿Por qué? Porque habían cosas que ni sabíamos que existían. Entonces, el libro de la ley tiene consignadas todas esas cosas. Por ejemplo, yo me acuerdo que en una ocasión leí algo por allá en Levítico acerca de tener relaciones sexuales con los animales. Yo ni sabía que eso existía. Me vine a enterar cómo, leyendo ahí. Lo otro que tenemos que tener claro es que nosotros somos incapaces de cumplirla. No podemos cumplir la ley. ¿Por qué? Y vamos a mirar unos versículos más adelante que nos lo explican. ¿Por qué razón? Porque la Biblia, o la ley, perdón, mosaica dice que el que falle en un solo punto de la ley es como si hubiera fallado en todo. Está ya también aclarado en el Nuevo Testamento en Santiago. Fallar o incumplir un punto de la ley equivale a haberla incumplido toda. Por esas razones que es imposible cumplirla legalmente, cabalmente toda la ley.
La ley es imposible de cumplir ya partiendo nomás de ese precepto. Estaba leyendo a algunos autores que aseguran que ni siquiera los 10 mandamientos somos capaces de cumplirlos a cabalidad. Algunos autores afirman eso. Entonces, la ley lo que hace es llevarnos a buscar al Señor Jesucristo, teniendo en cuenta que nosotros no podemos cumplirla. Ahora, nosotros tampoco podemos cumplir las leyes ceremoniales. Es decir, aunque la ley nos enseña qué está mal y qué está bien y cómo hacer lo correcto, pues debemos diferenciar que existen leyes morales, leyes ceremoniales. Y las leyes ceremoniales ya nosotros a esta altura no las cumplimos. Las leyes civiles son las que nosotros tenemos que ver, que estamos viviendo hoy en día y que dependen de los diferentes gobiernos, pero hay leyes civiles que establecen cosas que van en contra de la palabra, que nosotros obviamente, por más que sean leyes de las que dictan los gobiernos y que la Biblia dice que nos sujetemos a nuestros gobernantes, a las autoridades, hay leyes civiles que tienen toque con lo moral que no vamos a cumplir, como por ejemplo el aborto. Los países han legalizado el aborto, pero nosotros sabemos que eso va en contra, pues, del mandamiento de no matar. Entonces, pues obviamente que frente a eso nosotros pues no nos vamos a sujetar. Pero las leyes morales y las leyes ceremoniales, pues nosotros ya no las cumplimos, no vamos a seguir haciendo las prácticas de las leyes morales, traer 2 tórtolos, un palomino, ese tipo de prácticas que se hacían en el tiempo del Antiguo Testamento, ya no, esas leyes no entran en vigencia para nosotros. Las leyes morales sí las seguimos nosotros cumpliendo. Ahora, teniendo claro que que por cumplir la ley moral no somos salvos. Es decir, no somos salvos por las obras, o sea, no las cumplimos para ser salvos, las cumplimos para vivir bien porque las leyes fueron dadas por el Señor para que nosotros seamos protegidos y podamos tener una mejor calidad de vida. Pero teniendo claro que no somos salvos por las obras, somos salvos por la gracia y si nosotros por la gracia somos salvos, tendremos buenas obras como consecuencia. Una cosa es pretender hacer buenas obras para ser salvos y otra cosa es, sabiendo que somos salvos, practicamos buenas obras. O sea, nosotros somos salvos y por gracia hacemos buenas obras, pero no son las obras las que nos salvan. Bien, hablemos un poco acerca del objetivo de la gracia, principalmente darnos otra vez acceso directo al Padre a través del Espíritu Santo, porque recuerden que siempre la intención del Señor ha sido que tengamos acceso directo a Él. Y aquí está el pasaje donde les comentaba que el pueblo no lo aceptó. Entonces, ese también sigue siendo el propósito de la gracia. Entonces dice, cuando los israelitas oyeron los truenos y el toque fuerte del cuerno del carnero y vieron los destellos de relámpagos y el humo que salía del monte, se mantuvieron a distancia temblando de miedo. Entonces le dijeron a Moisés, háblanos tú y escucharemos, pero que no nos hable Dios directamente porque moriremos. Tenían miedo porque también existía eso que nadie podía mirar a Dios y vivir. Eso está consignado en la escritura. Moisés les dijo, no tengan miedo, porque Dios ha venido de esta manera para ponerlos a prueba y para que su temor hacia Él les impida pecar. Así que el pueblo se mantuvo a distancia, pero Moisés se acercó a la nube oscura donde estaba Dios. Miren ustedes que ahí el Señor estaba tratando de detener porque él le había dicho a Moisés que los israelitas se acercaran, pero el pueblo tuvo miedo y por eso no se acercaron. Vamos a hacer aquí como una especie de reconciliación de los conceptos. Eh, la Biblia dice que Dios nunca cambia. Si ustedes miran Hebreos 13:8 dice Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y dice que el que ha conocido a Jesucristo, dice el que me conoce a mí, ha conocido al Padre. O sea que el Señor tampoco cambia. Entonces, tenemos que tener claro que el mismo Dios que diseñó la ley es el mismo Dios que diseñó la gracia, porque ambas forman parte del plan de salvación. Entonces, la verdadera esencia del plan de salvación es el amor, porque el amor es esencia de la ley
y el amor es esencia de la gracia. Y miren ustedes que cuando al Señor le preguntaron, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Él respondió, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Miren ustedes que los sacrificios del Antiguo Testamento, todos eran tipo de Cristo y apuntaban hacia el Señor Jesucristo, y lo voy a seguir repitiendo muchas veces a lo largo de lo que nos queda de seminario, porque esto es esencial. Entonces, la ley realmente es el camino hacia la gracia. Entonces, ya recorrimos ese camino, lo recorrió el pueblo judío y nosotros vimos los resultados de ello. Cayeron en todo ese legalismo que termina haciéndole daño a la gente. Y el Señor dirá a uno, y entonces el Señor, ¿para qué lo estableció? Pues precisamente para que viéramos lo que pasa y cómo es más importante, más valiosa y más significativa la vida viviendo en la gracia. Entonces, la ley era un camino que nos conducía a la gracia, que fue parte del camino para llegar a la gracia. Pero nosotros no podemos quedarnos en la ley, porque formó parte del proyecto de Dios, del plan de salvación de Dios, pero ya no estamos en esa etapa. Bien, y vamos a mirar algunas características y paradojas de la ley basados en una serie de versículos que encontramos en la Escritura. Ya en este momento empezamos a mirar un poco más de cerca el tema de la ley. Primero que todo, tenemos que tener en cuenta que la ley nunca salvó a nadie. Dice, por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley, cobramos conciencia del pecado. Está allí en Romanos 3:20. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. Gálatas 2:16. ¿Estará la ley en contra de las promesas de Dios? De ninguna manera. Si se hubiera promulgado una ley capaz de dar vida, entonces sí que la justicia se basaría en la ley. Miren ustedes esto tan importante. Y por eso es que nosotros no podemos pretender que los gobiernos de nuestro mundo sean gobiernos justos. Por eso que dice ahí, porque es que no existe ninguna ley que sea capaz de dar vida. Las leyes, por ejemplo, que dictan los gobiernos pueden decir no mate. Correcto, eso está bien. Y al que cometa un crimen, pues se le aplica la pena que corresponda y que haya establecido el gobierno de cada país. Pero ninguna ley del Estado puede hacer que una persona ame a otra. Ninguna ley del Estado puede hacer que una persona perdone a otra. No existe una ley capaz de dar vida. No lo existe. Entonces, fíjense ustedes que aunque la ley no está en contra de las promesas de Dios, entonces nosotros no podemos centrar nuestra vida en la ley, en las obras que demanda la ley, porque entonces ya nuestra justicia no estaría basada en la obra que hizo el Señor Jesucristo en la cruz, que fue quien nos justificó, quien entregó su vida por nosotros, quien sufrió el castigo que deberíamos haber sufrido nosotros, sino que dependería de lo bien que nos comportemos, de lo juiciosos que seamos en el cumplimiento de la ley, y entonces nuestra justificación ya no sería por la gracia, sino sería por las obras. Y eso es desconocer, despreciar, subvalorar y tener en poco la obra del Señor Jesucristo en la cruz. El propósito de la ley era solo servir como un tipo del Cristo que vendría. Dice, todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. La ley es solo una sombra de los bienes venideros y no la presencia misma de estas realidades. Por eso nunca puede, mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año, hacer perfectos a los que adoran. Entonces, allí en Hebreos 10:1 está esta cita. Es decir, que la ley era servir como un tipo de lo que habría de venir. ¿Qué es lo que habría de venir? Pues la obra del Señor Jesucristo, la gracia. La ley solo trajo condenación y muerte.
Dice, el ministerio que causaba muerte, el que estaba grabado con letras en piedra, fue tan glorioso que los israelitas no podían mirar a la cara de Moisés debido a la gloria que se reflejaba en su rostro, la cual ya se estaba extinguiendo. Pues bien, si aquel ministerio fue así, ¿no será todavía más glorioso el ministerio del Espíritu? O sea, lo que está haciendo el Espíritu actualmente en nosotros. Si es glorioso el ministerio que trae condenación, ¿cuánto más glorioso será el ministerio que trae la justicia? Imagínense ustedes, si Moisés bajaba con el rostro resplandeciente del monte cuando el Señor le estaba dictando la ley por su presencia misma, y esa ley de alguna manera impactaba de tal manera a Moisés y la presencia del Señor en ese momento. Dice, si ese ministerio fue glorioso, que fue un ministerio de condenación, porque la ley trae condenación y lo vamos a ver más adelante, ¿cuánto más glorioso será el ministerio que trae la justicia? O sea, la obra del Señor Jesucristo en la cruz, el derecho que tenemos adquirido ahora de venir a la presencia del Señor como si fuéramos tan puros como un bebé que nunca ha cometido un pecado. Y más aún, porque nacen los bebés nacen con la marca del pecado original. Cuánto más la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, cuánto más el resultado de la obra del Señor Jesucristo en la cruz es ahora para nosotros un ministerio mucho más glorioso. No podemos cumplir la ley. Miren el pasaje que yo les decía, porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberlo quebrantado todo. Santiago 2:10. Entonces, nosotros no la podemos cumplir. Yo no sé por qué las personas que siguen, digamos, afianzadas en ese concepto, no encuentran estos versículos que son tan contundentes, tan claros, y pretenden decir que así quieren cumplir la ley, menospreciando el sacrificio del Señor Jesucristo. Es una ofensa para el Señor tratar de hacer eso. Estar bajo la ley es estar bajo maldición. Es todo o nada. Miren lo que dice este pasaje de Gálatas 3:10. Todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición, porque está escrito, maldito el que no practica fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Gálatas 3:10. Y ahí en Gálatas 5, del versos 3 al 6, dice, de nuevo declaro que todo el que se hace circuncidar está obligado a practicar toda la ley. Aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo. Imagínense, han roto con Cristo. Es que más claro para dónde. Han caído de la gracia. Nosotros, en cambio, por la obra del Espíritu y mediante la fe, aguardamos con ansias la justicia que es nuestra esperanza. En Cristo Jesús de nada vale estar o no estar circuncidados. Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Miren ustedes, la gracia tiene como tres factores esenciales. Primero, la obra del Señor Jesucristo. Segundo, la presencia del Espíritu Santo. Y tercero, el amor, que es la esencia de la gracia. La ley no se basa en la fe y vivimos por la fe. Ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo por la fe vivirá. La ley no se basa en la fe. Por el contrario, el que practica estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. La ley no se diseñó para que alguien la cumpliera, sino para que abundara el pecado. Imagínense ustedes esta paradoja y hoy vamos a estar hablando de varias cositas así, de varios conceptos de esta índole, porque son revolucionarios. Ustedes se dan cuenta de estos términos en los cuales la escritura habla, son revolucionarios. Dice que la ley no se diseñó para que alguien la cumpliera, sino para que abundara el pecado. ¿Cómo es posible, diría una persona, digamos, como dicen, un observador distraído, que el Señor diseñó la ley para que abundara el pecado? Pues precisamente ese era el propósito de la ley. En lo que atañe a la ley, esta intervino para que aumentara la transgresión.
Pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Fíjense ustedes, donde abundó el pecado, ¿qué hubo que hacer? Venir la gracia. ¿Por qué? Porque la ley trae pecado, conduce a eso. La ley, otro concepto revolucionario que traemos acá. Miren ustedes todas estas tesis de la ley. La ley no es para los hijos de Dios. Dice, ahora bien, sabemos que la ley es buena si se aplica como es debido. Tengamos en cuenta que la ley no se ha instituido para los justos, sino para los desobedientes y rebeldes. Miren ustedes, la ley no es para los justos, es para los desobedientes y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos. La ley es para los que maltratan a sus propios padres, para los asesinos, para los adúlteros y los homosexuales, para los traficantes de esclavos, los embusteros y los que juran en falso. En fin, la ley es para todo lo que está en contra de la sana doctrina enseñada por el glorioso evangelio que el Dios bendito me ha confiado. Primera Timoteo 1:8, me parece que esta es de la Nueva Traducción Viviente, no recuerdo bien la versión. Pero miren ustedes cómo la ley ni siquiera es para nosotros. La ley no es para los hijos de Dios, la ley no es para los justos, sino para los desobedientes, para los rebeldes. Nosotros no necesitamos esa ley. ¿Por qué puedo decir que nosotros somos justos? Los que hemos creído en el Señor Jesucristo somos justificados por su obra, por la obra que Él hizo en la cruz. Entonces, por supuesto que esa ley no nos aplica a nosotros. Esa ley no es para nosotros. Y veamos aquí un resumen de lo que acabamos de mirar. Entonces, primero, la ley nunca salvó a nadie. El propósito de la ley era solo servir como tipo de Cristo. La ley solo trajo condenación y muerte. No podemos cumplir la ley. Estar bajo la ley es estar bajo maldición. La ley no se basa en la fe y el justo vivirá por la fe. La ley no se diseñó para que alguien la cumpliera, sino para que abundara el pecado. Y la ley no es para los hijos de Dios, para cerrar con broche de oro. Y podríamos citar más cosas. Mm, Bien, para poder entender nosotros la gracia, es necesario entender lo que se llama el nuevo pacto. Recuerden ustedes, los que nos acompañaron en el seminario de escatología, que allí hablábamos del nuevo pacto. Este nuevo pacto hay muchas cosas que decir. Y este nuevo pacto, las personas que se aferran al legalismo, argumentan que este nuevo pacto no es para los hijos de Dios. Pues en esto hay muchas posturas, pero básicamente el nuevo pacto que se realizó con el pueblo de Israel, ese pacto nos acoge a nosotros porque nosotros somos descendientes de Abraham por la fe. Así lo dice la Escritura. Entonces, la relación con Dios no podemos nosotros resumirla o reducirla simplemente a que consiste en cumplir normas. De eso no se trata. Y el gran problema que tenían los fariseos es que creían que podían cumplir toda la ley. O sea, eso es vivir uno en el engaño más grande en la vida. Por eso el Señor los llamó ciegos. En nuestra era, creer que podemos cumplir toda la ley es una forma de orgullo, es un rechazo a ese regalo que el Señor nos ha dado, ¿no? Entonces, desconocer nosotros la obra del Señor Jesucristo en la cruz, desconocer el nuevo pacto que quedó firmado con su sangre, sellado con su sangre, pues es una verdadera tontería. Dice, porque el que cumple con toda la ley pero falla en un solo punto ya es culpable de haberla quebrantado toda. Pues el que dijo no cometas adulterio también dijo no mates. Si no cometes adulterio pero matas, ya has violado la ley. Dice, pondré mis leyes. Esto es lo que hace el nuevo pacto, que ustedes lo van a encontrar allá en Jeremías 31 y también está en Hebreos. Dice, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Mire, cuando usted está haciendo algo malo, inmediatamente el Espíritu Santo de Dios, si es que la persona ha tenido un encuentro con el Señor, el Espíritu Santo de Dios mora en esa persona. El Espíritu Santo de Dios lo redarguye a uno, lo inquieta, le hace ver que eso está mal, sin necesidad de que vaya a buscarse qué número de las 613 normas es en el que está fallando. El Espíritu Santo lo redarguye. Eso es tener la ley escrita
en el corazón por la presencia del Espíritu Santo. Entonces, fíjense ustedes que es muy diferente estar uno viviendo, cumpliendo una cantidad de preceptos por obras, que estar viviendo a través de una relación íntima, permanente y amorosa con el Espíritu Santo, conscientes de lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. Aunque ese pacto, como les explicaba hace un momento, fue hecho con Israel y Judá, somos descendencia espiritual de Abraham, y quería mostrarles el versículo. Dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no el de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Entonces, este pacto que fue validado con la sangre de Cristo nos libera de esa esclavitud de la ley. Esa es la gracia. Entonces, Jesús, como fiador de un mejor pacto, dice, por eso Jesús ha llegado a ser el que garantiza un pacto superior. Y hemos pasado de la ley a la gracia. La gracia consiste en que si somos fieles, si somos infieles, perdón, Él sigue siendo fiel. Entonces, Dios se juró a sí mismo que Él sería nuestro sumo sacerdote para siempre. Prometió que nunca nos dejaría ni nos desampararía. Prometió ser fiel a sí mismo. Se convirtió en fiador de este mejor pacto. Y como dice ahí, hemos pasado de la ley a la gracia. Entonces, ¿el nuevo pacto anuló al viejo? Dice, si el primer pacto no hubiera tenido defectos, y aquí vamos a mirar una cosita, no hubiera tenido defectos, en la nueva versión internacional dice, si no hubiera sido perfecto, no habría sido necesario reemplazarlo con un segundo pacto, pero cuando Dios encontró defectos, y miren de dónde lo encontró, en el pueblo, en la otra versión dice, reprochándoles sus defectos. ¿De cuáles defectos está hablando? De los defectos del hombre. Dijo, es decir, de las fallas que el hombre en su libertad comete. Porque si no, podríamos argumentar, entonces Dios hizo hombres defectuosos. No, nos hizo libres y podemos cometer cosas malas. Entonces, a esos defectos se refiere. Se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y Judá. Entonces, fíjense ustedes que el problema realmente fue el del pueblo, no fue la ley, fue la gente. Entonces dice, este pacto, bueno, y aquí una aclaración, ahí cuando habla de defectos, nosotros hablábamos el otro día con Andrés y con Nati, pues se refiere más que todo a incompleto, a que no fue suficiente, a que faltaba, precisamente por eso la necesidad de que viniera la gracia. Dice, este pacto no será como el que hice con sus antepasados cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos no permanecieron fieles a mi pacto, no permanecieron fieles a mi pacto, por eso les di la espalda, dice el Señor. Entonces, fíjense ustedes que este pacto venía incompleto, es decir, imperfecto, y dice que no era perfecto dependiendo, es decir, porque se refiere a la dependencia que tenía del hombre. Por eso era imperfecto el pacto, o sea, la ley, pero se completa con la gracia. Entonces lo perfeccionó el Señor Jesucristo en la cruz y luego vino el nuevo pacto, que es en el cual estamos viviendo ahora nosotros. Se completa con la gracia. ¿Ok? Bueno, vamos a hablar un poquitico acerca del Señor y los mandamientos. Recuerden ustedes ese pasaje que leíamos hace un momento, que el Señor explicó que la ley básicamente se centra en dos mandamientos. Dice, ama al Señor con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, digamos que la ley fue el mecanismo diseñado por Dios para que entendamos la gracia. Es decir, dicho de otra manera, que ese pacto no fuera completo, fue intencional, fue algo que Dios estableció. ¿Para qué? Para que nosotros viéramos la necesidad de la gracia. Dios no quiere que nosotros tengamos una relación con Él que depende de cumplir reglas. Dios lo que quiere es que tengamos una relación personal, directa, amorosa, una relación genuina, que nosotros lleguemos a la libertad de la gracia. ¿Cuál libertad? La libertad para hacer lo bueno. Pretender vivir en reglas, pretender vivir una relación de reglas es una relación horrible. Imagínense ustedes nomás en una relación de pareja, un hogar en el cual
el esposo y la esposa están contentos y cada uno cumple reglas, pero no hay amor, no hay en eso ningún sentimiento, ningún afecto. Es una vida fría, horrible. Dios no quiere que tengamos una relación con Él que se base en reglas, sino que se base en el amor. Y vamos a hablar un poco acerca de las implicaciones de la ley. Dice que la ley estimula el pecado, despierta nuestras malas pasiones. Dice, pero el pecado, aprovechando la oportunidad que le proporcionó el mandamiento, despertó en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. Romanos 7:8. Entonces, despierta en nosotros malas pasiones, porque cuando nuestra naturaleza pecaminosa, leo Romanos 7:5, dice, porque cuando nuestra naturaleza pecaminosa aún nos dominaba, las malas pasiones que la ley nos despertaban actuaban en los miembros de nuestro cuerpo y dábamos fruto de muerte. Romanos 7:5, por si están tomando nota. Y hay otra que dice que, otro pasaje que dice que el poder del pecado es la ley, primera de Corintios 15:56, súper clave este pasaje, dice el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Entonces, visto esto desde esta óptica, les digo esta otra frase revolucionaria, otra frase que si ustedes no la consideran en el contexto en el que estamos hablando, pues es una herejía completa. Los 10 mandamientos muestran 10 formas de estimular el pecado. ¿Cómo les parece el concepto? Un concepto fuerte, un concepto revolucionario, pero a su vez un concepto verdadero desde el punto de vista de lo que la ley genera. Estimula el pecado, despierta nuestras malas pasiones y el poder del pecado es la ley. Entonces, desde esa óptica, los 10 mandamientos muestran 10 formas de estimular el pecado. Yo les dije a ustedes cuando iniciamos el estudio de este seminario que íbamos a decir aquí unas cosas que sonaban heréticas. Esto es unos conceptos fuertes y que si nosotros no los miramos a la luz de lo que estamos estudiando, pues entonces van a ustedes a escuchar a personas hablando de que se están enseñando unas cosas falsas, pero estas son verdades que están allí y es tiempo que dejemos de estar tomando tanta leche y empecemos a comer un poquito más sólido porque ya es hora de ir madurando conceptos en nuestra vida cristiana, creciendo y si no nos vamos a quedar siempre en el pasado de la religiosidad, del legalismo y de una vida cristiana falsa. El Señor no nos llamó a ser beatos, el Señor no nos ha llamado a ser religiosos. Y se los digo yo, que he sido un hombre religioso y estoy luchando por salir de todo eso porque eso no sirve para nada. El Señor no nos llamó a ser lambeladrillos, ni beatos, ni ese tipo de cosas. La vida cristiana no consiste en eso. Recuerden que desde el principio lo hemos venido enfatizando. Bien, otras implicaciones de la ley. Las reglas son un callejón sin salida. Mire lo que dice Colosenses 2:20 al 23. Dice, si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué como si todavía pertenecieran al mundo se someten a preceptos tales como no tomes en tus manos, no pruebes, no toques? Estos preceptos basados en reglas y enseñanzas humanas se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Tienen sin duda una apariencia de sabiduría con su afectada piedad, falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero de nada sirven frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. Colosenses 2 del 20 al 23, por si están tomando nota. Nuestra relación con Dios no consiste en seguir reglas. No se crece a través de un programa de reglas. Crecemos por medio de una relación personal con Cristo y con esa relación personal con Cristo, a través de esa relación personal con Cristo es suficiente. Seguimos hablando de la didáctica de Dios. La Pascua fue la estrategia utilizada por Dios. ¿Para qué? Para enseñarnos acerca del Señor Jesucristo, del Cordero de Dios que habría de venir. Cada cordero sin defecto de esos que se utilizaban en el Antiguo Testamento eran tipo del Cordero de Dios. La ley nos lleva a dimensionar la gracia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos damos cuenta de la problemática que causa en nuestras vidas, la ley nos vuelve personas frías de corazón de piedra, pues entonces vemos en la gracia una salida muy grande, que era el objetivo del Señor. Por eso se llama el plan de salvación. Que entendamos eso para que dejemos atrás las trivialidades de la ley.
Y esto nos lleva a la pregunta, entonces, ¿para qué creó Dios la ley? Pues para que entendamos que hay algo mejor, precisamente, que es la gracia. Por eso a ese tema, pues yo siempre le titulo la didáctica de Dios, porque es la estrategia del Señor para enseñarnos estas cosas. Miren ustedes, vamos a mirar que la ley no aplica a los muertos. En algunos de los libros que leí, les recomiendo 3 libros, a propósito para los que estén tomando nota. Hay un libro que se llama ¿Qué enojó a Jesús?, de un autor que se llama Tim Harlow. Se los recomiendo, muy bueno. Otro que se llama Cristianismo Clásico, que me lo recomendó Juan Carlos Calle, un hombre de Dios que seguramente algunos de ustedes conocen. Cristianismo Clásico de Bob George. Y el otro que también les recomiendo mucho fue uno que me sugirió a mí Andrés que leyera, que es maravilloso, que se llama El cielo es ahora, de Andrew Farley. Se los recomiendo esos 3 libros por si están interesados, y para los que les gustan las bibliografías y de dónde sacó esos datos y quién le dijo. En esos libros hay mucha información al respecto. Otros no están ahí, otros ya son obtenidos de lecturas, de comentarios bíblicos, de estudio. Bueno, esos 3 libros se los recomiendo. En uno de esos 3 libros se narra el caso de un hombre que comete un delito. El hombre cometió un delito, se robó, atracó un banco o algo así, y salió huyendo en un carro. Cogió un carro y salió huyendo. Y cuando iba huyendo, la policía se fue a perseguirlo. A lo largo de la carrera, el hombre finalmente perdió el control del carro, se accidentó, se estrelló y murió. Y entonces los policías llegaron al sitio donde el hombre quedó muerto y ya no le podían aplicar la ley. ¿Por qué? Porque la ley no aplica a los muertos. La escritura nos dice que estamos muertos a la ley, y les leo para, por favor, si están tomando nota, y no quise poner los versículos ahí, pues con doble intención, básicamente para que tomen nota. En Romanos 7, del 4 al 6, dice: Asimismo, hermanos míos, ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo, a fin de pertenecer al que fue levantado entre los muertos. De este modo daremos fruto para Dios, porque cuando nuestra naturaleza pecaminosa aún nos dominaba, las malas pasiones que la ley nos despertaba actuaban en los miembros de nuestro cuerpo y dábamos frutos para muerte. Pero ahora, al morir a lo que nos tenía subyugados, hemos quedado libres de la ley a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu, y no por medio del antiguo mandamiento escrito. Entonces, fíjense ustedes, nosotros estamos muertos a la ley. El segundo ítem dice: no estamos bajo la ley. Y les leo Romanos 6:14. Dice: así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6:14, por favor, si toman nota y lo quieren revisar. Y Gálatas 5:18 también lo confirma. Dice: pero si los guía el Espíritu, ya no están bajo la ley. Y Espíritu está con mayúscula, o sea que está hablando del Espíritu Santo. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que ya no estamos bajo la ley. El tercer ítem dice: no estamos bajo la supervisión de la ley. Así que la ley, les leo Gálatas 3:24 y 25, dice: así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo para que fuéramos justificados por la fe. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos al guía. El siguiente ítem dice: los requerimientos de la ley se han cumplido en nosotros. Y les leo Romanos 8, 3 al 4. Dice: en efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su Hijo, a su propio Hijo, en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Les repito, Romanos 8, 3 al 4. El quinto dice: la ley es echada a un lado. Entonces vamos a leer Hebreos 7, 18, aunque hay otras citas en Efesios 2, 14 al 15. Dice: por una parte, la ley anterior queda anulada por ser inútil e ineficaz, ya que no perfeccionó nada. Y por la otra, se introduce una esperanza mejor mediante la cual nos acercamos a Dios. Hebreos 7, 18. Y en la última dice: Cristo pone fin a la ley para nosotros. Dice en Romanos 10, 4, dice: de hecho, Cristo es el fin de la ley
para que todo el que cree reciba la justicia. O sea, noten ustedes que la fe es un elemento fundamental, esencial en el tema de la gracia. Nosotros vivimos por la fe y vamos a ver más adelante cómo el Señor le habló de todo esto primero a Abraham que a nosotros. Entonces, la ley no aplica a los muertos. Ahora dependemos del Espíritu Santo. Nuestra relación con la ley se terminó. El fruto del Espíritu no viene a través de la ley, viene a través de una relación. Y miren ustedes que el apóstol Pablo, estudiando estos temas, analizándolos con todo el detalle, con todo el detenimiento, con todo el cuidado, se los explica muy bien a los Gálatas. Y yo les animo a que hagan una lectura minuciosa, juiciosa del libro de Gálatas y el libro de Romanos, que habla muchísimo acerca del tema de la ley, por si hay alguna persona que todavía tenga dudas acerca del tema de la ley, en el sentido de que todavía crea, todavía considere que debe estar tratando de cumplir ciertas cosas para que de esa manera logre la salvación. Miren ustedes el apóstol Pablo cómo lo habla. Dice que el fruto de la relación con el Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, que ustedes lo conocen en la otra versión en otros términos aún más claros. Y declara que contra tales cosas no hay ley. Miren ustedes el concepto tan tremendo, tan claro que expresa aquí el apóstol Pablo. Dice, contra tales cosas no hay ley. Miren ustedes, o sea, lo que es el fruto del Espíritu Santo, el amor, la alegría, la paz, todas estas cosas son cosas que vienen por la obra del Espíritu Santo en nosotros, a las que accedimos por la intervención del Señor Jesucristo en la cruz, quien pagó por nuestros pecados. Y dice, y contra tales cosas no hay ley. O sea, ahí no nos vamos a centrar en la ley. Ninguna ley va a poder regular estas cosas. Estas cosas se dan, como veíamos en el versículo que estudiamos hace un rato, no hay ninguna ley capaz de dar vida. Esto no es por ley. En realidad, la ley obstaculiza la obra del Espíritu Santo. Y miren ustedes estas expresiones que yo sé que todos han leído este pasaje de Gálatas 3, del 1 al 5. Y yo estuve leyendo a algunos autores que dicen, aseguran, yo no lo sustento, pero me parece que tiene mucho sentido, que en el original el apóstol Pablo no dijo Gálatas torpes, como dice acá en la Nueva Versión Internacional, ni dijo Gálatas insensatos, como dice en la Reina Valera, sino dicen esos autores, teólogos que son reconocidos, que dice que el apóstol Pablo lo que dijo fue Gálatas estúpidos. Dice, ¿quién los ha hechizado a ustedes ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? Solo quiero que me respondan a esto. ¿Estaba el apóstol como enardecido? ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? ¿Tan torpes son? Después de haber comenzado con el Espíritu, ¿pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos? ¿Tanto sufrir para nada? Si es que de veras fue para nada. Al darles Dios su Espíritu y hacer milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras que demanda la ley o por la fe con que han aceptado el mensaje? Y miren ustedes que a esto, a este extremo llegó el apóstol Pablo, porque cuando él fue a Galacia encontró que la gente estaba otra vez encarnizada en el tema de la ley. Como lo ven, ese conflicto entre los partidarios de la ley y los partidarios de la gracia, que viene desde la iglesia primitiva, tampoco se acabó allá con la carta que salió del concilio de Jerusalén, sino que hubo muchas personas que todavía estaban otra vez con que hay que circuncidarse, hay que cumplir con la ley, hay que hacer esto y lo otro. Y hoy en día seguimos con esa misma problemática. En este momento hay gente que cree que para agradar a Dios tenemos que celebrar las fiestas judías, que tenemos que cumplir con una cantidad de preceptos.
O sea, yo no estoy diciendo que las fiestas judías estén mal, pero es que nosotros no fuimos llamados a celebrarlas. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Nosotros no somos judíos. Entonces, ¿cómo ve uno al apóstol Pablo aquí como enardecido? Y hablando en términos muy fuertes, que uno en nuestra época no utilizaría para referirse a los hermanos de la iglesia. Pero el apóstol Pablo les dijo así: Gálatas torpes o Gálatas insensatos o Gálatas estúpidos. De alguna manera les dijo que sintieran, que vieran que eso no estaba bien, que cómo es posible que habiendo empezado en una relación con el Padre a través de la obra del Señor Jesucristo y por medio del Espíritu Santo, vengan a terminar otra vez creyendo que por cumplir las normas es que van a lograr agradar al Señor. Miren ustedes que a veces tomar esta actitud es como lo que está ahí en ese dibujo, ¿no? La persona pasando por un puente, debajo de un puente, en vez de subir el puente arriesgando su vida, mientras que el animal sí va por el puente. Oiga, es que hasta nos enseña. Entonces, fíjense ustedes que a lo que nosotros queremos llegar y lo que debemos entender a través de este seminario es que nosotros ahora estamos bajo la gracia por la obra del Señor Jesucristo y por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas y que nuestra relación con el Señor es una relación de amor y no una relación de cumplimiento de normas, de leyes, de reglas. El Señor no es un Dios que quiera tener una relación con nosotros diferente a una relación de amor. Y el Señor Jesucristo murió por nosotros, cubrió nuestros pecados, nos limpió, nos libró, se hizo cargo, lo sufrió las consecuencias de nuestro pecado y ahora nosotros queremos volver a cumplir la ley para tratar de agradarle. No, no tiene ningún sentido. Eso no es así. Entonces, ¿qué hemos dicho? Que el mismo autor de la ley es el mismo autor de la gracia, pero que el Señor utilizó la ley para que valoremos aún más la gracia, para que nos sea más valiosa, más apetecible. Entonces, hasta ahí vamos a dejar por el día de hoy. Falta 2 minutos, 1 minuto en el reloj de Andrés. Y entonces terminamos ahí. Por favor, si tienen preguntas, las escriben en el chat y con mucho gusto las estaremos respondiendo en la próxima semana. De manera que muchas gracias, muy amables.